Ah, mira, tenés razón. Mira, Sí, por eso sacaron el cuadro. Que estaba ahí. El cuadro grande. Sí. Buenos días. Estamos presentes llevando a cabo un día más en esta jornada. No anda, ¿no? Hola. ¿Sí? ¿Se verá bien? Estamos presentes llevando a cabo un día más en esta jornada. La posibilidad de compartir el encuentro con distintos profesionales de nuestra disciplina y de otras, pero todos abocados al mismo objetivo: el cuidado de la mujer embarazada y la salud perinatal. Hoy puntualmente el tema que nos reúne es el duelo perinatal. Sabemos que las situaciones de duelo enfrentan a quienes la atraviesan con un proceso doloroso, angustiante e incierto. Pero cuando la pérdida de la que se trata es la de un hijo, la aceptación de esa realidad nos resulta inimaginable. Recordemos que al decir de Freud, el duelo requiere un trabajo psíquico largo y penoso, luego del cual el sujeto podrá aceptar que ese ser amado ya no está. Sin embargo, a partir del trabajo clínico con los pacientes, queda en evidencia que los procesos de duelo no siempre resultan posibles de transitar, y esto se debe a múltiples avatares que lo complejizan, haciendo muchas veces necesaria nuestra intervención. Es en este sentido que estas jornadas nos dan la oportunidad de visibilizar la labor diaria que el Servicio de Salud Mental de nuestro hospital viene realizando desde hace varios años en forma conjunta con el Servicio de Neonatología y el de Maternidad. Demandas de interconsulta que se originan no solo debido a lo penoso del duelo, sino a las condiciones subjetivas, familiares y sociales por las cuales el sujeto de duelo está atravesando. La realidad social en la que vivimos hace que gran parte de la población que hoy se atiende en el hospital se encuentre en un estado de gran vulnerabilidad. Las situaciones de precariedad son el desquebrajamiento de vínculos familiares, la falta de lazo social, las adicciones, la violencia, la enfermedad mental, son algunas de las condiciones que enmarcan la realidad cotidiana de nuestros pacientes. Por otra es en este escenario donde las situaciones de duelo se precipitan. Muchas veces la interconsulta solicitada por maternidad le brinda a esa mujer la oportunidad para poder expresar que es víctima de violencia doméstica o manifestar su angustia porque no pudo evitar el consumo de drogas durante ese embarazo que se detuvo, o simplemente confesar que la interrupción de ese embarazo en el fondo le trajo alivio porque su pareja la había abandonado y ella sola no podía hacerse cargo de la llegada de un nuevo hijo. No siempre una mujer tiene la posibilidad de sentirse madre de ese ser que está gestando, y esto por múltiples razones. Pensar en el duelo perinatal implica, según nuestro criterio y nuestra experiencia, pensar qué posibilidad de elaborar qué posibilidad de elaboración de ese duelo dependerá del lugar o no lugar que ese hijo tuvo para quien transita ese embarazo, ya que el deseo por un hijo no es algo que siempre podamos dar por supuesto. Como sujetos podemos hacer un duelo solo cuando quien ya no está ocupó un lugar en nuestro deseo. Hoy nos parece necesario hacer visible esta versión menos romántica del duelo. Quienes la sufren muchas veces tienen situaciones de vida, formas de pensamiento y creencias distintas a las nuestras. En tanto trabajadores de la salud, no podemos desconocer este costado ni llevar a cabo nuestra práctica cercenando de su horizonte la realidad contextual en la que los sujetos de quienes nos ocupamos están insertos. Es por eso que cuando desde el servicio acudimos a una interconsulta porque una mujer internada perdió un embarazo, nuestra única consigna siempre es escuchar y alojar una demanda más allá de nuestros prejuicios y de nuestros ideales. Solo esperamos en el día a día poder estar aquí.
Hola, buenos días. ¿Lo está mencionando o...? Sí, dale. Buenos días, mi nombre es Sandra Ureza, yo soy psicóloga del servicio, estoy en conjunto con mi compañera Luciana en la Argentina y bueno, con mis compañeros del servicio de salud mental. Les agradecemos la presencia, a ustedes que están de modo virtual. Ahora vamos a pasar a la lectura de un trabajo que elaboramos y después la idea es que pueda haber un espacio de intercambio, de preguntas, que podamos pensar un poquito en lo que... Este trabajo lo titulamos Acerca del duelo en sus avatars. Fragmentos de una aproximación. Estas son las citas de día. Preguntarse qué significa perder un hijo implica preguntarse qué lugar ocupa ese niño en el deseo de quien lo pierde. La respuesta variará según el diferente estatuto que el niño tenga para cada sujeto, padre, madre, y según el lugar que ocupe en esta estructura familiar particular. Sobre la historia de la psicología perinatal en el Hospital Gandulfo. El Servicio de Salud Mental del Hospital Gandulfo realiza intervenciones en el marco del dispositivo interconsulta en el servicio de maternidad y de neonatología. En otros servicios también, pero bueno, vamos a hablar puntualmente de estos dos servicios. Estas intervenciones contienen una historia que consideramos importante dar lugar a relatar en este contexto. Desde el año 2006, la licenciada Luz Demos y la licenciada Susana Invaldi, junto a la licenciada Mercedes del Campo, aquí presente, acuden a realizar las interconsultas solicitadas por los servicios municipales. La licenciada Lemos fue convocada en el 2009 por el Servicio de Neonatología, quien le solicita la incorporación de psicólogos en las ocasiones en las cuales se suscitan muertes perinatales, justamente la temática que convoca a la presente jornada. En respuesta a dicha demanda, se elabora un proyecto de intervención del Servicio de Salud Mental, convocando a psicólogos que en aquel momento se encontraban realizando una concurrencia de honor en el área de infantos juvenil, interesadas en la temática perinatal, entre ellas la licenciada La Regina. Este proyecto planteaba como función del psicólogo o psicóloga interconsulta una intervención mucho más amplia que la demanda inicial, reducida a las muertes perinatales. En el mismo se planteó como función del psicólogo sostener y acompañar a los padres en el recorrido de recuperar su lugar de padres y tomar al recién nacido como hijo que esperaban, portador de ilusiones, de los emblemas y del futuro del grupo familiar. Este sostener y acompañar implica hacerlo en toda situación que se encuentra atravesando la familia, pudiéndose dar una variedad de circunstancias que ameritan dicho acompañamiento, entre ellos los casos de muerte perinatal. Bueno, acá vamos pasando el power, cualquier cosa. Interior. Por otra parte, y articulando este proyecto, las licenciadas Invaldi y del Campo sostenían las interconsultas solicitadas por el servicio de maternidad, con la función de brindar un espacio de acompañamiento y escucha a las madres según las situaciones que se encuentran. En dicho servicio, la demanda siempre se caracterizó por ser diversa y fluida. La brevedad de las internaciones de las madres parturientas promueve que las intervenciones sean inmediatas y precisas. Todo esto fue dándose en un contexto y marco políticamente favorable, siendo que en el 2007 se publicó una guía para transformar las maternidades en maternidades centradas en la familia. En diciembre de 2011, 71 maternidades adhirieron a la iniciativa, entre ellas nuestra hospital. Ello implicó un cambio de paradigma centrado en los derechos de las madres, padres, hijos, hijas, familia y comunidad. Por lo cual, la escucha del psicólogo perinatal resulta fundamental en el abordaje interdisciplinario. Actualmente, este paradigma se complementa con la ley de parto respetado, la ley de los 1000 días, la ley de protección y promoción de los derechos de niñas y adolescentes, y el programa del municipio de Lomas de Zamora, Mi Primer Vuelta al Sol. A lo largo de estos años, el dispositivo de interconsulta ha presentado algunos cambios, encontrándose afectado por una disminución en el recurso humano por jubilaciones en el área del servicio de salud mental.
No obstante, el paradigma mencionado se preserva intrínsecamente en el trabajo institucional. Al momento actual, quienes redactamos el presente escrito, sostenemos el objetivo de brindar escucha y acompañamiento a personas gestantes que se encuentran internadas en maternidad y o bebés en neonatología según el paradigma de los derechos humanos. Acerca de la interdisciplina. Con el fin de brindar un abordaje integral y de calidad, apostamos a la construcción diaria de un labor interdisciplinario. Con la pretensión de realizar un trabajo en equipo, escuchamos a las familias y los incluimos en el abordaje junto a médicos, enfermeros y trabajadores sociales. El psicólogo o psicóloga escucha y da lugar a la palabra a las familias que atraviesan situaciones complejas marcadas por el sufrimiento psíquico. Resaltamos la importancia de las reuniones de equipos de trabajo a los fines de articular acciones, acordar e intervenir en orquesta. Consideramos importante el intercambio con el equipo interdisciplinario, resaltando lo valioso de cada aporte, con el objetivo de realizar intervenciones consistentes que sostengan coherencia interna hacia las madres, padres y familias. Para ello, resulta fundamental la buena comunicación entre cada uno de los actores intervenientes. Por este motivo, hacemos hincapié en la importancia de adecuar las intervenciones en pos de la integración de todos los actores institucionales en el trabajo cotidiano con los hijos. Se plantea que el abordaje interdisciplinario es una construcción a promover en cada situación y con cada usuario. Bueno, ahora mi compañera pasará a leer algunas líneas. Ahora podemos cerrar el poder. Eso Bueno, está bien. cabe ilustrar lo mencionado con la siguiente viñeta clínica. Gaspar ingresa a la institución hospitalaria a los fines de recibir una vacuna a los pocos días de nacer. Pero durante el proceso administrativo se descompensa, resultando de este hecho su internación en el servicio de neonatología y la conexión a un respirador artificial, entre otras acciones. La urgencia de la situación dio lugar al pedido de interconsulta al Servicio de Salud Mental a los fines de brindar contención, acompañamiento y escucha a los padres del bebé, impactados ante el incidente crítico mencionado con el consecuente sufrimiento psíquico que puede llevar. Tras la realización de los estudios pertinentes, el neurólogo diagnostica muerte cerebral y la evaluación genética posterior arrojó que el bebé presenta una enfermedad metabólica, hiperglicemia no cetóxica, siendo el mismo incompatible con la vida. La presencia de este diagnóstico conlleva la necesidad de acordar con el equipo interdisciplinario las acciones a tomar al respecto. Se determinó la importancia de que los médicos tratantes informen la situación clínica del bebé, planteando las opciones ante las que se encuentra, entre ellas intervenciones quirúrgicas para asistirlo artificialmente, su derivación a instituciones de pacientes crónicos, la asistencia domiciliaria o la extubación con pasión. Mientras tanto, se ofreció continuar con las entrevistas con la psicóloga interconsultora. Las mismas se otorgaron con una frecuencia de 2 veces por semana, con la opción de que los padres de Gaspar se acerquen a solicitar el espacio espontáneamente en caso que lo requieran. Este acompañamiento psicológico se dispuso abierto a la escucha del padre del bebé, pero él mismo manifestó no querer hablar por ser muy cerrado para ello. Se respetó esta decisión. La madre inicialmente ubicó cuestiones en relación al deseo de que sea su bebé quien decida sobre su vida y no tener que tomar esa decisión por él. Agregó que dado lo irreversible de la situación, lo mejor para Gaspar no es lo mejor para ellos como padres. Y ubicó que viene todos los días a verlo y siente que se están despidiendo. Se señaló este comentario ubicándose que se trata de un proceso que lleva tiempo y que con el tiempo ellos podrán tomar la decisión que consideren correcta, por lo cual el equipo acompañará sus decisiones brindando los recursos que estén a disposición. Se le ofrece acceder diariamente a acompañar a Gaspar en la internación neonatal, así como a su padre, abuelos y hermano en caso de que lo deseen. El discurso de la mamá fue cambiando, pasando por una etapa de dificultad para aceptar la situación, ausentándose incluso a las citaciones pautadas con la psicóloga. Al poco tiempo, la madre se presenta en la entrevista psicológica tras la insistencia por parte del equipo médico
y plantea en ese espacio haber tomado una decisión junto a su pareja respecto de su duelo. Planteó entonces reconocer estar ante el duelo de su hijo, con la dificultad para aceptar la situación, sintiendo que asiste cada día a su funeral. Resaltó que no quieren que su hijo siga sufriendo. Finalmente expresó que comprendieron que lo mejor para Gaspar será proceder a la extubación compasiva para no prolongar su sufrimiento, ni el de su hermano, ni de ellos como padres. Resalta entre sus palabras la frase: no es la vida que ningún padre desea para su hijo. Ubicó que aún no transmitió la decisión al equipo médico y que cuando esté lista se los expresará, siendo el espacio con el psicólogo el primero en el cual puede decirlo. Se respeta esta decisión ofreciéndole confidencialidad, esperando sus tiempos para hablar con los médicos. Poco tiempo después, la mamá se lo informó a la coordinadora de neonatología, quien manifestó comprender la decisión, ofreciéndole apoyo y explicándole que se tratará de un proceso gradual y respetuoso. Esta mamá continúa sosteniendo el espacio de escucha donde puede expresarse, iniciando así el proceso de aceptación, fundamental para elaborar un duelo. La psicóloga acompaña también al equipo tratante en reuniones previas a sus intervenciones con los padres, brindando escucha y sostén a los médicos, quienes a veces también pueden angustiarse al tener que transmitir estas situaciones de incompatibilidad con la vida y o al tener que atravesar la pérdida de algún bebé, que a pesar de todos los intentos infructuosos que realizan en la lucha por la vida, en algunas ocasiones ocurre que mueren. Surge la posibilidad de continuar ilustrando la articulación entre los servicios con otra viñeta. Luz es una bebé que nació en el hospital con un problema crónico de pulmón muy grave. Desde el comienzo de las intervenciones, los médicos refieren que Luz no va a sobrevivir. Sin embargo, evoluciona internada en neonatología y pediatría favorablemente hasta su externación 5 meses después del nacimiento. Su madre en el espacio con la psicóloga sostuvo siempre una esperanza muy fuerte, refiriendo que ella creía que era posible un milagro con su hija. 3 semanas después de su externación, Luz fallece en la casa por una broncoaspiración. Más allá del duelo materno, consideramos importante señalar que el equipo tratante, que luchó por su vida durante más de 5 meses, manifestó una tristeza muy grande ante este suceso, con dificultades para hablarlo y transmitir lo ocurrido. Cuando pudieron decirlo, expresaron que sintieron que perdieron a alguien de su familia. La psicóloga interconsultora ofreció un espacio para la escucha y hablar de este duelo en el equipo interdisciplinar. Como se observa en las viñetas, las muertes perinatales constituyen duelos difíciles de tramitar. Suelen ser silenciados por la dificultad existente para hablar de ellos, tanto en las familias como en la sociedad. Nos encontramos ante una fantasmática primordial, los más tempranos fantasmas vividos por la humanidad, la lucha por la vida, la angustia ante la muerte. Y esta angustia atraviesa no solo las familias, sino también a los equipos tratantes, por lo cual es importante no silenciar, visibilizar y ofrecer espacio para dar lugar a la palabra. El duelo en los intercrisis de la práctica clínica. A fin de poder continuar abordando la temática del duelo perinatal, que completa la presente jornada, creemos pertinente remitirnos a la concepción de duelo en general. Al respecto, el duelo es un proceso que pasa por varias etapas y en ocasiones sufre obstáculos que impiden que el mismo se lleve a cabo. Esta imposibilidad de realizar un duelo nos confronta muchas veces, en muchas oportunidades, con la melancolía. Dicha imposibilidad puede estar determinada tanto por el lugar que ese hijo tenía en el deseo materno, como por cuestiones de la estructura psíquica de quien va a llevar a cabo ese duelo. En efecto, no todos los hijos vienen a ocupar el mismo lugar en el deseo materno, y de eso va a depender la singularidad de cada uno. Por lo cual, el modo de elaboración de la pérdida estará asociada al momento subjetivo y a la historia singular. A partir de lo enunciado, es que postulamos que no es posible protocolizar la práctica. Ante cada consulta nos disponemos a escuchar y las intervenciones posteriores deben estar en consonancia con esa primera escucha y evaluación. Ante lo cual, existe un abanico de posibilidades en relación a cómo intervenir
para acompañar a cada consultante en su singularidad. En efecto, seguimos los lineamientos de Rimbaud, quien abandona la pretensión de una teoría del duelo, son más bien duelos puestos a la lectura de quien esté concernido con la infaltable opción. Bueno, continuamos con los viñetas. A los fines de ilustrar las posibilidades ante las cuales nos encontramos, no podemos ignorar las situaciones del no duelo. Mujeres que como el Sol no han podido realizar ese recorrido esperable para tramitar el dolor y abrirse nuevamente a la vida. Sol perdió una beba de pocas semanas, se sumió en su dolor, quedando congelada en el mismo. Ni su hijo de 3 años, ni nada de lo que anteriormente la motivaba, podían sacarla de su profunda tristeza, de su desolación. La psicóloga comenzó a verla por consultorios externos. Iba en ocasiones con su niño, si no conseguía quien se lo cuidara. Se podía observar entonces que el pequeño resultaba arrastrado por el estado emocional de su madre, sin separarse de ella, que lloraba incesantemente mientras le acariciaba la cabeza en su regazo. El marido de Sol no estaba por razones laborales con ellos durante la semana. Para ella era un alivio, ya que se sentía totalmente incomprendida. Durante los meses que fue atendida por la psicóloga, nunca se logró que hablara de otro tema, que se entusiasmara con algo. No quería ni podía dejar ir a su hijita. Era una sombra, un fantasma a su alrededor. La presencia de la ausencia pasó a ser su mundo, ensimismada en un duelo eterno. Lo máximo que pudo hacer ante la insistencia de la profesional, ya que guardaba en su ropero la vulva de su hijita, a la que su hijo señalaba como nena, fue trasladar la misma a una iglesia que contaba con un espacio para tal fin. Recientemente se dio el caso de un parto domiciliario en el que el recién nacido falleció. La mamá, muy joven, cursó el embarazo sin prácticamente tener registro del mismo. No fue bebé buscado, deseado, pero no se trata de esto, ya que muchas gestas comienzan así y luego esos niños tienen un lugar para sus madres. Con Mía, así la llamaremos, por su propia problemática no pudo significar, fantasear, ni nacer esa gesta que estaba formándose dentro de su cuerpo, con el agravante de que tampoco su familia pudo ayudarla, aunque advirtieron sus dificultades. Para Mía el duelo nunca aconteció. No siente que haya perdido nada, porque para perder primero hay que tener. Y Mía no sentía que tuviera un futuro hijo en su panza. No tenía lugar ni amor imaginable para él. Aquí no hay dolor. Mía ajena totalmente a su pérdida. Sol atrapada en ella. En cuanto a las viñetas relatadas anteriormente, delimitamos un punto en común. En ninguna de las dos situaciones hay un proceso de duelo posible. Mientras tanto, y a diferencia de lo planteado, nos encontramos con otra situación de duelo, esta vez posible. Una madre de 25 años de edad nace con su bebé a término, embarazo controlado. El bebé al nacer presenta una dificultad respiratoria que no se había detectado durante el embarazo y es llevado de urgencia a cuidados intensivos neonatales. Súbitamente, a los 2 días de nacer, la madre recibió la comunicación de la médica neonatóloga y gritó. La médica brindó la contención inicial, informándole todo lo que realizaron para evitar el suceso. La médica neonatóloga se mantuvo acompañándola hasta la llegada del familiar. Mientras tanto, se le ofreció comunicarla con un psicólogo del Servicio de Salud Mental. Aceptó. La médica, cuando se comunica con la psicóloga, resalta y hace énfasis en la angustia y el grito de esa madre. Actualmente se encuentra en tratamiento por consultorios externos del Servicio de Salud Mental, en proceso de elaboración del duelo. Inició un emprendimiento artístico con el nombre de su hijo. En el espacio analítico recordó y logró poner palabras al grito emitido al momento de la comunicación de la muerte de su bebé.
Evitaba pasar por el sector de neonatología del hospital. Cuando estuvo lista para escuchar, solicitó que la psicóloga averigüe y le explique los motivos del fallecimiento y el problema de salud de su bebé, ya que, según su decir, no podía recordar lo que le habían informado. Recién después de eso, empezó a aceptarlo. Resulta importante recordar que para elaborar el duelo es necesario dar lugar a la palabra, por lo cual insistimos en la importancia de no silenciar las muertes perinatales. El grito surge, en este caso anterior, como contraposición al silencio naturalizado. La repetición ante la dificultad para elaborar los duelos puede ejemplificarse también con otro caso, en el que una madre que no mostraba interés por su bebé, internado en neonatología tras nacer prematuro. De la entrevista realizada por el psicólogo en interconsulta surge que esta madre no quiere encariñarse con el recién nacido a raíz de la pérdida de 2 hijos anteriores fallecidos de muerte súbita, uno intraútero y otro luego de días de nacer. La madre refiere que sostuvo todo el embarazo sabiendo que iba a perderlo como sus otros hijos. Se logra conectar vincularmente con su hijo con su hijo recién nacido, cuando se aborda en el espacio con la psicóloga la posibilidad de pensar que este hijo es diferente. Al dar lugar a su palabra, se pretende diferenciar el lugar de cada hijo y asimismo iniciar la elaboración del duelo de sus hijos fallecidos, que esta madre había silenciado porque su familia le decía que solo eran bebés chiquitos. Duelos que requieren de un tiempo y un espacio de elaboración, y a su vez de la implementación de determinados rituales ante la muerte, necesarios a toda cultura para el inicio del proceso de duelo y la simbolización del mismo. Muy bien, bueno, y a modo de conclusión, a través del presente escrito hemos apostado a realizar un trabajo de elucidación de nuestro quehacer profesional. En este encuentro celebramos el intercambio entre los diferentes saberes disciplinares, que no solo enriquecen nuestra labor, sino que a su vez posibilita la construcción de prácticas respetuosas que estén en consonancia con los tiempos subjetivos y la singularidad de quienes reciben atención en nuestro hospital. Asimismo, apostamos a que los ideales de la atención en salud no ni frustren la discusión de los agentes de salud, sino que esta distancia con el ideal permita motorizar la posibilidad de cambios, nuevos desafíos y repensar nuestra práctica cada vez. Muchas gracias por su escucha. Si les parece, a ver, según lo organizado, pasaríamos entonces, a ver, hay posibilidades de que si quieren comentar algo respecto de lo que escucharon, si quieren hacer algún comentario, se abren al espacio de preguntas. Sin preguntas. Todo muy claro. Bueno, al margen de eso entonces, pasaríamos a un break. Sí. Muy bien. Recordamos entonces que si hay alguna persona que quisiera poner el nombre de algún bebé a recordar, tiene aquí la posibilidad de una de esas maneras. ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, vamos a arrancar la segunda parte de este tercer día de jornada. Primero, antes de nada, queremos agradecerle a María, a la licenciada Silvana Campos, a Luciana La Regina, a Maylene Dehesa, que colaboraron con todo esto. Nosotros, como ustedes saben, somos personas que vinimos por fuera del hospital a proponer hacer una jornada y necesitábamos fundamentalmente de la disposición de los distintos servicios a acompañarnos, y por suerte la institución abrió sus brazos a esta temática y nos recibieron amorosamente. De hecho, hoy a la mañana hablábamos con Ivana de la calidez que sentimos y el respeto que sentimos en relación a todo lo que venimos hablando hasta ahora, ¿sí?
Fuera de eso, también queremos agradecer a todas las personas que atiendan casos de duelo perinatal, enfermería, neonatología, obstetricia y demás, que lo hacen con tanto cariño. Y nos comentó hoy Noelia que tomaron la iniciativa de la mariposa azul, y la verdad es que irnos con eso nos llena el corazón. Un pasito. Un pasito. Que no es poco. No. Son esos pequeños gestos que hacen la diferencia. Y eso fuimos observando en estos días, como que, bueno, no solo quedaba en esta formación o capacitación, sino también que ya se estaban como súper movilizando, moviendo, para empezar a hacer estos pequeños cambios. También ayer estuvimos hablando un montón de la propuesta de que se armara una sala de despedida para que las familias tuvieran como un tiempo respetuoso para despedirse de su bebé. En la Así que- internación de las mujeres que perdieron bebés en un lugar apartado de la maternidad para que no escucharan llantos de bebés y demás. Todas esas cosas que parecen a veces que quedan en el aire, la verdad es que no, se están materializando y se están pensando con mucha energía y mucha ganas. Bien, como decía Ivana, tercer día de jornada iniciado por el equipo de salud mental, a quien agradecemos nuevamente. En este momento nosotros vamos a pasar un power que tiene que ver con los primeros psicoauxilios. ¿Y qué hacer cuando nos enfrentamos con una situación de duelo perinatal? Bien, ¿cuáles serían las buenas prácticas para estas situaciones? ¿Y qué podríamos hacer para que dentro de lo difícil que es el momento se transite de la mejor manera posible? ¿Sí? Bien, lo que podemos hacer entonces, que tiene que ver un poco, toda la jornada se interrelaciona, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos ayer, es informar lo ocurrido en términos simples. Por eso, lo que planteamos ayer, que una de las cosas fundamentales es que los psicólogos perinatales también compartamos el lenguaje médico, ¿sí? A veces el médico, el insoportable que resulta dar estas noticias, da la noticia con algunos términos técnicos que el paciente no comprende, ¿sí? Y que aparte como mecanismo de defensa está la negación, entonces dice no escuché más nada. Lo único que escuché es que pasó algo con mi bebé, pero no sé qué. Entonces lo que nosotros hacemos, una posible intervención es hablar con el médico y ir nuevamente a certificar que la paciente haya comprendido la información y dársela en términos que sean simples, ¿sí? Por supuesto, esta información se da en un lugar privado con ambos padres. A veces el personal de salud lo informa solo a la mamá, ¿no? Y en realidad necesitamos que si hay una pareja, sea una pareja, un hombre, una mujer o quien la acompañe, una madre o demás, si es decisión de la paciente que se le informe en contexto familiar. Mostrarse empático y a disposición, ¿sí? ¿De qué manera? Ponerse en el lugar del otro y pensar cómo nos gustaría a nosotros que nos informen. Entonces, de esta manera, pensar que la indiferencia, el desconocimiento, o tanto el lenguaje gestual o verbal, puede llegar a ser que esta persona lo viva de una manera traumática. Como también planteamos ayer, la persona nunca se va a olvidar ni dónde, ni cuándo, ni quién, ni cómo le dio esta información. Y eso lo debemos tener presente todo el tiempo. Demostrar lo que sentimos y escuchar a la familia. La verdad es que mostrarle a la persona que estamos cerca de su sentimiento, aunque la verdad es que no podemos pensarnos en ese lugar porque sería insoportable para nosotros, pero que entienda que estamos ahí para apoyarlo amorosamente y empáticamente, lo que hace es acortar las brechas y darle lugar a las emociones y a las palabras. Bueno, continuando en esta línea, es importante evitar decir ciertas frases que muchas veces a modo de consuelo suelen decirse en un momento donde decimos no hay consuelo. Pero realmente son frases que con el tiempo las familias las siguen recordando, ¿sí? Entonces tienen un impacto, ¿sí? No son sin consecuencias lo que uno diga, y como siempre decimos con Silvana, a ver, comunicamos todo el tiempo, no es solo lo que decimos, muchas veces son hasta los gestos, los silencios. Entonces, hay frases que ante esta situación no las debemos decir. Son jóvenes, ya van a tener otro bebé, venimos hablando estos días de jornada, ¿no? Que cada hijo o hija ocupa un lugar diferente. Y como decían nuestras colegas en la disertación anterior, va a depender si hay deseo o no, de ese hijo o hija, ese lugar que ocupa en el corazón de esa familia, ¿sí?
lo que, a ver, muchas veces, en antiguas prácticas, se sugería que rápidamente esa familia tuviera otro bebé. Bueno, veo caras que como que coinciden en esto, en el impacto que tiene no solamente para la familia, sino qué lugar viene a ocupar ese otro bebé, ¿no? En el encadenamiento transgeneracional. No era un bebé, sino un aborto espontáneo. Ya dijimos, ¿no?, que el dolor no se mide por la edad gestacional o el peso de ese bebé, sino por el lugar que ocupa en el corazón de esa familia. Mejor ahora. Es muy frecuente, lamentablemente, que se escuchen estas frases, ¿no? Entonces tenemos que evitar todo lo que sea mejor ahora. O sea, a ver, otra frase que no está ahí es pensar en lo positivo. ¿Qué podemos sacar de positivo de todo este momento que está atravesando una familia que se murió un hijo o una hija? No llores, ahora tiene un angelito que los cuida. Y hay otra frase que la hemos conversado con Silvana, que muchas veces a la pareja o al papá se le suele decir: tenés que ser fuerte, ahora tenés que cuidar a tu esposa, ¿no? Y eso no valida el dolor. Si ya sabemos que culturalmente y socialmente al hombre se lo pone en un lugar que tiene que ser el que cuida, el que no llora, el que no tiene sentimientos, ¿no? Y esto también tiene un impacto en la pareja, ¿sí? Porque muchas veces la mujer, creo que ustedes lo habían tomado en una de las viñetas, la mujer quizás siente que al hombre no le está pasando nada, ¿sí? Y esto puede llegar a tener que ver con alguna de las frases que circula y que se escucha, porque el hombre se pone en esa posición de, bueno, tengo que ser fuerte, la tengo que cuidar, aún con lo que yo quizás estoy vivenciando, y la mujer interpreta como que al hombre no le pasa nada, ¿no? Como que le da lo mismo, que atravesó o no atravesó esta situación, y no es así. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que usemos en este momento. Permitir rituales religiosos si es solicitado obviamente por la familia. Muchas veces con buenas intenciones se suele bautizar, pero bueno, siempre hay que ver cuál es la creencia o la cultura de esa familia. Posibilitar que cada familia configure su propio ritual de despedida en caso de una pérdida gestacional. Siempre debemos tener en cuenta que los padres precisan nuestra compasión, la empatía, la paciencia y la comprensión. Y contemplar el cuidado de la salud mental perinatal. Esto es algo que venimos diciendo desde el primer día, que es ofrecer el acompañamiento de un psicólogo o psicóloga perinatal, pero además de que tenga la especialidad, que tenga la formación en duelo gestacional y perinatal, porque muchas veces puede llegar a pasar que uno es psicólogo o psicóloga, pero, o realmente tener la especialidad en perinatal, pero no está formado en estas temáticas. Como vimos, es una situación como muy particular y especial, entonces uno tiene que tener formación en este tema. En relación a este último punto, no sé si se escucha, porque yo me escucho solamente a mí. En relación a este último punto, lo que hablábamos hoy con las chicas de salud mental también es que la oferta no significa que la persona pueda tomar el espacio, ¿sí? Entonces, nosotros ofrecemos este espacio para hacer circular la palabra y muchas veces la persona en ese momento no está preparada para poner en palabras lo que le sucede. Entonces el espacio tiene que quedar abierto para que si por alguna circunstancia o quizás en un nuevo embarazo se repite esta situación traumática, pueda volver, ¿sí? Y en ese momento procesar su duelo a través de la palabra. Bien. Ofrecer grupos de apoyo, ¿sí? Muchas veces los grupos de apoyo sirven como identificación. Uno cree que la vida lo castigó y que solo a uno le pasa, entonces poder compartir en grupos de apoyo la experiencia y poder sentirse contenido por padres que están atravesando la misma situación muchas veces es de gran utilidad. Brindar información sobre las distintas opciones respecto a la lactancia y controles médicos. Esto es algo de lo que veníamos hablando ayer y que mañana la puericultora Ana Todaro nos va a dar la información precisa, ¿sí? Pero a la hora de perder un bebé, como ustedes saben, a las pocas horas, si está la persona en el segundo trimestre de embarazo, comienza con la lactancia. Entonces, inhibir la lactancia de manera farmacológica sin darle a la mamá la opción de inhibirla naturalmente, en realidad no estaría bien. Lo que podríamos hacer es informar cuáles son las opciones y que sea siempre la familia y respetar esta decisión.
Fuera de esto, también otra cosa que es importante es brindar información una vez que la familia pueda despedir a su hijo sobre, como decíamos ayer, todos los trámites que hay que hacer. Entonces, si hay el registro civil dentro del hospital o si hay una trabajadora social, es de suma importancia contar con su aporte para poder orientar a los papás acerca de todos los pasos a seguir. Sugerir el contacto post-mortem con el bebé, ¿sí? Siempre esto es una sugerencia, no es obligación de los padres. A veces uno de los padres dice que sí, a veces dicen que no, ¿sí? Pero tiene que ser sugerido y, como no sé si todos estuvieron el día de ayer, la forma en que ese contacto tiene que ser dado con los padres tiene que ser amorosa, ¿sí? Se los tienen que entregar en una sabanita, de brazo en brazo, ¿sí? Como si es su hijo, y así tiene que ser respetado, ¿sí? Favorecer tomar fotografías y generar recuerdos. Si ellos así lo desean, como hablamos ayer también, existe la caja de los recuerdos, donde ellos pueden guardar todos los recuerdos que deseen y de esta forma historizar el paso de sus hijos por su vida. En la medida de lo posible, que la gestante pueda elegir el modo de parir y no sedarla. Ayer Ivana contó su experiencia y una de las cosas que más escalofrío me dio fue después del nacimiento de Abril que te durmieran, ¿no? Y que esos minutos que su hija estuvo viva no pudo compartirlos, ¿sí? Entonces la idea es que la persona decida si quiere un parto o una cesárea y permitirle que el tiempo que su hijo esté con vida o que si no está con vida lo pueda despedir todo el tiempo que sea necesario, ¿sí? Sí, en la línea de lo que vos venías hablando de sugerir, vieron que nosotros, más que protocolos, veníamos diciendo que compartimos el hablar de buenas prácticas o guías de acompañamiento, ¿sí? Porque hay como esta diferencia entre lo que es un protocolo, que muchas veces lo que hace es que en la rutina se utiliza para todas las familias de la misma manera, en vez de una guía de acompañamiento, va a tener en cuenta la singularidad de cada familia, ¿sí? Y humanizar la atención, que es que la familia forme parte del equipo de salud, en donde se tenga en cuenta sus deseos, sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, la idea es poder tener estas guías que orienten nuestro accionar para, como venimos diciendo en estos viajes jornada, prevenir la violencia obstétrica, así teniendo en cuenta a la mamá, a la pareja y también a otros hermanos si es que los hubiera. En este caso, y en un ratito vamos a estar compartiendo un cuento que es una manera de abrigar las infancias que transitan este tipo de duelos. También nuestro rol es poder orientar cómo hablar con otros hijos u otras hijas en el caso que los hubiera. Muchas veces a las familias se le transmiten, bueno, tenés que ser fuerte, pensar en tu otro hijo o en otra hija, ¿no? Cada hijo, como venimos diciendo, es único, ¿no? Y lo que implica criar cuando uno está transitando un duelo, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, tenemos que evitar estas frases y en todo caso, empezar a tejer redes que sostengan a esta mamá, a este papá, que aún en su duelo tienen que seguir criando otros hijos, otras hijas. Ofrecer información sobre trámites administrativos y disposición del cuerpo, como venía diciendo Silvana. Recordar que el trato empático y respetuoso tiene tanta importancia y duración como los recuerdos materiales del bebé. Esto es fundamental para la familia, como decía Silvana, no se va a olvidar, ¿sí? Por eso son esos primeros psicoauxilios, es lo primero que nosotros podemos llevar a cabo, esas primeras acciones que tan importantes son. La familia no se la va a olvidar, entonces tratemos que sea de la manera más empática y más respetuosa posible. Tener en cuenta que el lenguaje corporal, la actitud, el contacto visual, el tono de voz, la expresión facial, el tacto y la postura son fundamentales a la hora de transmitir ese mensaje. Y reducir la distancia puede lograrse fácilmente con pequeños gestos, como por ejemplo quitarse la bata. ¿Sí? Es como de alguna manera ponerse en el lugar de esa familia y evitar esa distancia que muchas veces se tiene como personal de salud. Que es un símbolo clínico y esto, bueno, justamente va a disminuir la intimidación familiar. Bien. Quien recibe una mala noticia no olvida nunca dónde, cuándo y cómo se le informó de ella. Esto es lo que venimos planteando. Aquí terminamos entonces nuestro power de psicoauxilios, ¿sí? Quien
el doctor tiene idea de subirlo para que todos lo puedan ver y puedan consultar el material las veces que quieran, así que bueno, lo hagan con él. Nosotras estamos dispuestas a compartir el material sin ningún inconveniente. Bien, ahora agradecemos profundamente la predisposición de nuestras cuentacuentos, que nos van a contar 2 cuentos en relación al duelo perinatal. Bueno, a ver, ahí, ¿cómo me escucho yo? ¿Ustedes me escuchan? A ver, ahí. Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Mariana y bueno, como ya nos presentaron, pertenezco al grupo de las Cuentacuentos y bueno, agradecida antes de empezar por poder participar de esta jornada y bueno, en la que hoy, aparte de estar viniendo para participar, les voy a narrar Bienvenidos a Holanda. Con frecuencia me piden que describa la experiencia de criar un hijo con una discapacidad, para que aquel que no vivió esa experiencia pueda comprender y saber qué se siente. Cuando usted va a tener un bebé, es como planificar un viaje maravilloso de vacaciones a Italia. Usted compra las guías de viaje, hace los planes de los lugares que desea conocer, hasta se aprende algunas pequeñas frasecitas en italiano que le pueden llegar a ser útiles. Todo es muy emocionante. Después de una larga e impaciente espera, el gran día llegó. Usted agarra sus valijas y se va. Luego de varias horas de viaje, el avión aterriza y la azafata se acerca y comunica: bienvenidos a Holanda. ¿Bienvenidos a Holanda?, dice usted. ¿Cómo bienvenidos a Holanda? Si yo me anoté para viajar a Italia. Toda mi vida quise viajar a Italia. Yo en este momento tendría que estar en Italia. Hubo un cambio en los planes de vuelo y el avión aterrizó en Holanda. Y usted deberá permanecer ahí. Así que usted deberá salir, comprar nuevas guías de viaje, aprender un idioma completamente distinto y conocer gente que de otra forma no hubiera conocido. Después de todo, no la llevan a un lugar feo, sucio, de hambre, de peste. Es un lugar diferente. El ritmo es más lento que en Italia, es menos extravagante que en Italia, distinto. Luego de un tiempo usted logra recobrar su aliento y contemplar que Holanda tiene sus molinos de viento, Holanda tiene sus tulipanes. El tema es que todos a los que usted conoce están ocupadísimos yendo y viniendo de Italia y alardeando lo maravilloso que es el tiempo que pasan allá. Y es inevitable que usted se pregunte: ¿y si ese era mi destino? Porque es lo que yo había planeado. Y ese dolor nunca, pero nunca, nunca desaparecerá por completo, porque la pérdida de ese sueño es una pérdida muy significativa. Pero si usted pasa su vida entera en ese duelo por no haber llegado a Italia, puede que nunca se sienta libre de disfrutar las cosas únicas y hermosas que tiene Holanda. Bueno, buenos días, yo soy Adriana, cuentacuentos del hospital, y vengo a traerles una historia. Una historia que me contó un amiguito que conocí en una heladería acá cercana, Pedro. Pedro, tenés una historia para contarme vos, ¿no? Sí, ¿querés que te la cuente ahora? Dale, dale, contámela. Por fin llegó mi hermana. La esperé tanto.
tanto tiempo, se hizo tan larga la espera, pero al final llegó. Estábamos todos tan contentos. Apenas nació, se la llevaron a otra sala, donde había otros bebés, en unas cunas raras, unas cunas que parecían naves espaciales. Se llaman, creo que, incubadoras. Ahí les dan calor y los ayudan a mejorar alguna enfermedad que puedan tener. Están llenas de luces y ruidos. Bueno, yo no entendía por qué, y me daba un poco de rabia además. Porque yo veía que había bebés que se iban rápido con sus papás a sus casas. Y mi hermana seguía en el hospital. Entonces, mi papá y mi mamá me explicaron, mira Pedro, Emma está enferma. Los doctores van a hacer todo lo posible para curarla y después la llevaremos a casa. Ah, bueno, entonces ahí yo todos los días, o casi todos, la iba a ver. Cuando me dejaban pasar, apoyaba mi nariz en la cuna, para que Emma me viera. Estaba un poco distraída, Emma. No sé si se habrá dado cuenta de que yo estaba ahí. Algunos días me llevaba mi tía Inés al hospital. Esos días terminaba con un helado de dulce de leche que tomábamos en la heladería de la esquina, que es el lugar donde hacen el mejor helado de dulce de leche. Yo veía que pasaban los días y mis papás estaban muy preocupados. A veces los veía llorar. Se quedaban toda la noche en el hospital. Entonces yo me quedaba en la casa de mis abuelos. Hacía rato que yo dormía con la luz apagada. Pero empecé a tener miedo otra vez. Así que le pedí a mi abuela que me la dejara prendida. Y lo único que me ayudaba a dormir eran los cuentos de mi abuela. Una mañana llegué y mi papá me llevó a ese costado y me dijo, Pedro, tu hermana no va a volver a casa. Tiene una enfermedad muy grave. Y a lo mejor puede morir. ¿Cómo? Yo no entendía nada. Y ahí se me vino a la mente mi gata Catalina. Era una gata que yo quería tanto, pero que ya no estaba más conmigo. Mi mamá no la dejaba subirse a la cama, pero ella se las ingeniaba para treparse a las sábanas y dormir al lado mío toda la noche, cariñosita. Como lo extraño acá. Esos días yo no quise ir a la escuela. Pero una mañana me vino a visitar al hospital mi señor Victoria. Me trajo una bolsa llena de golosinas y cartas de mis compañeros y de mis compañeras de cuarto. Pasaban los días y Emma no mejoraba. Entonces, los últimos días los doctores nos dejaron quedar el tiempo que quisiéramos. Vinieron mis abuelos, mis tías, amigas de mi mamá. Todos querían estar un rato con Emma y tenerla. Sacaron tantas fotos. Lo mejor de todo, dieron a... Qué feliz que estaba yo. Qué linda que es. Tiene el mismo color de ojos de mi papá. Y el mismo lunar en la nariz que yo. En el mismo lugar. A la mañana siguiente, cuando llegué con mi abuela, mis papás estaban llorando. Y apenas me vieron, vinieron y me abrazaron fuerte. Y fue ahí cuando me dijeron que Emma había muerto durante la noche.
justo cuando mi abuela me estaba contando el cuento. Yo me puse muy triste. Se me acercó una señora que me dijo que era psicóloga del hospital y que si yo tenía ganas podía hablar con ella. Y yo, a pesar de que no la conocía, me hizo tanto bien llorar. Y juntos le escribimos una carta a ella. Hay días en que en mi cuarto yo miro así y veo arriba de una repisa el retrato de Emma y el retrato de mi gata. Y pienso, ¿se habrán encontrado ya? A los pocos días volví a la escuela. Tenía miedo de que los chicos me preguntaran por mi hermana. Pero me di cuenta que me hacía bien hablar de ella. Y también me hacía bien volver a jugar con mis compañeros. El que vino y me dio un abrazo fue mi amigo Martín. Apenas me vio, me regaló su alfajor de chocolate. Hay días en que estoy triste y yo. Pero hay otros en que las recuerdo con una sonrisa. Porque cada día es diferente. Y ayer pensaba, hay vidas que son muy largas, pero hay otras que son unas vidas cortitas. Emma va a ser siempre mi hermana. Y si algo estoy seguro, es que lo que no morirá jamás va a ser mi amor por Emma. Yo terminé la historia. Bueno, gracias, Pedro, por compartirla conmigo y con todos ustedes. Gracias por permitirnos participar de esto. Hemos aprendido mucho, nos hemos formado a nivel personal y profesional. Y gracias porque Cuentacuentos está presente en otra situación más. Muchas gracias. No era la intención. Sí, son muy malos. Bueno, gracias por abrazarnos con el arte. El arte sana. Estas jornadas saben que son interdisciplinarias, integrales, así que esta era la idea. Todos somos necesarios y nos vamos a salvar entre todos, ¿sí? Nadie se salva solo, así que todos necesitamos de nuestros pequeños gestos, nuestros granitos de arena. En lo personal, bueno, les cuento un poquito de los dos cuentos, en realidad. Bienvenidos a Holanda, a mí me emociona en lo profundo porque fue el cuento que me acompañó durante la gestación de Gabriel. Para los que estuvieron ayer escuchando la historia, yo les contaba que hacía 10 años que trabajaba en otra institución, en un hospital, hasta bueno, lo que vivenciamos, y siempre participé como era coordinadora de lo que era la visita de abuelos al servicio de neonatología. Para la semana de la prematurez siempre hicimos actividades como contaban antes nuestras colegas, así que había concurrido otro grupo allá a la institución también que cuentan cuentos, y me regalaron Bienvenidos a Holanda para que utilizara en otras semanas de la prematurez. Bueno, nunca imaginé que ese cuento en realidad, más que ayudar a las familias, me iba a acompañar durante el embarazo de mi hija, así que bueno, en lo personal, y por eso también elegimos el videíto de Playa y Montaña para compartir con ustedes.
que el cuento está, el spot está basado en el cuento de Bienvenidos al Lago. Y Emma, les comento, tengo la fortuna de ser amiga de quien escribió este cuento, así que sé que era un desafío también, porque bueno, habla del duelo perinatal, desde la voz, le da voz a los hermanos, ¿sí? Entonces, bueno, Alejandra Parrota es amiga mía, mamá de Emi, que también tenía trisomía 18, así que la conozco por eso. Gabriel Cortina es ilustrador de Neo, quizás lo conozcan ese cuento que también ustedes cuentan, y me invitó a escribir en la página contraportada. Es un libro que tiene el apoyo de la Fundación Aiken, que para que ustedes sepan, como veníamos diciendo, lo importante de ofrecer grupos de apoyo, acompaña a las infancias a transitar los duelos en la niñez y la adolescencia, papá o muere algún hermano o hermana, y también de la Fundación IPA, que es de cuidados paliativos en Bariloche. Entonces ella me invita a escribir los comentarios de la contraportada, obviamente en lo personal me pongo en el lugar de mi hijo Tomás, con todo lo que ayer, así que es un recurso hermoso para ayudar a las infancias y validar el dolor y amor. Una frase que suele escucharse es esto: pensar en tu otro hijo, como tampoco dando lugar y validar. Internada y se externó la paciente. ¿Sí? Entonces me parece que es un muy buen recurso para empezar a hablar antes de la muerte. No tenemos que esperar a que algo pase para empezar a hablar de la muerte. La muerte es parte de la vida, como decíamos al principio, no es la contracara, no es lo opuesto. Si empezamos explicando, hablando con procesos de la naturaleza, que bueno, nacen, viven y mueren, creo que va a ser mucho más natural. Entonces, me parece que lo que también muestra mucho y visibiliza a Emma es todos los actores vieron que lo van acompañando a Pedro. Pedro no se siente solo, ¿sí? Está acompañado por su amiguito, que con ese gesto del alfajor, del chocolate, ¿no? La maestra. Ustedes no saben lo importante que es educación, por eso tanto esperamos que estos temas se empiecen a incorporar en la currícula escolar, ¿sí? Esto sucede con más frecuencia de lo que se imaginen. Muchas veces los y las docentes no tienen las herramientas necesarias cuando un niño plantea esta situación, ¿sí? Su abuela que le cuenta los cuentos, la tía que lo lleva a tomar un helado, bueno, todos somos necesarios para contener a esta familia. Fíjense que esa abuela podía estar con Pedro para que sus papás estuvieran todo el tiempo que Emma necesitaba en la NEO, ¿sí? Esto, tenemos que empezar a tener redes de así que bueno, ¿qué les voy a decir? Es un libro que abriga las niñeces, las infancias, así que celebro realmente la gestación de Alejandra y Gabriel para que ninguna infancia más transite en silencio y soledad estas situaciones. Bien, queremos agradecerles, porque la verdad es que no se podría haber contado con más amor sobre el proyecto. Vamos a cerrar el día de hoy. Agradecemos la presencia de la subsecretaria de Salud del municipio de Lomas de Zamora. Yo particularmente agradezco que me haya permitido estar acá, porque yo cumplo funciones en el municipio, entonces me compartir estos 4 días con ustedes, y agradecemos la presencia del director del hospital también. Eso sería quien daría las palabras para cerrar el día de hoy, y los esperamos a todos mañana para finalizar esta jornada. No, estamos diciendo. Escucha bien, ¿no? ¿Sí? Que sin micrófono, ¿no? Porque... Bueno, buen día a todas, a todos. Gracias por permitirme este cierre. Un tanto difícil atravesar estas jornadas, pero celebrándolos en el espacio, ¿no? Lo importante que es
realmente estar acá hoy poniéndole el cuerpo, pero sobre todo las cosas, empezar a poner en palabras con distintos profesionales de distintas áreas de este hospital y de distintos lugares donde fueron convocados y hoy están aquí presentes, lo difícil que es atravesar el duelo. En distintos momentos de la vida nos toca hacerlo, pero creo que uno no se imagina en ese recorrido, de ese viaje, de ese cuento que nos contaron, tan lindo que llegábamos a otro destino, ¿no? Realmente es muy difícil, fueron el día de ayer y el día de hoy jornadas en donde en muchos momentos se nos cierra la garganta, se nos crea este nudo que se hace difícil de poder hablar, pero sí, sin lugar a dudas, ese nudo comienza a desatarse con cada una de las herramientas que nos brindaron los profesionales y las profesionales que llevaron adelante esta jornada tan amorosamente, felicitarlos, porque sin duda creo que cada uno de los que atravesaron estas jornadas y pudieron escucharlo, hoy nos vamos distintos, ¿no? Cada día que pasa nos vamos distintos. Creo que es una jornada que nos transforma. Y creo que hoy ninguno de nosotros vamos a ser los mismos cada vez que recorramos este hospital, otras clínicas y otros servicios. Cambió nuestra mirada, cambió nuestra perspectiva, cambió nuestra amorosidad y sobre todo la atención. Esto que remarcaban en cada uno de los encuentros, de estar atentos al sentimiento del otro y darle lugar y espacio a que se pueda expresar y desarrollar, con todo el respeto, pero fundamentalmente con el amor. Hoy nos pueden brindar herramientas de servicio, de formas de ayudar y a caminar a las familias, pero yo lo que quiero sumamente destacar es que si ustedes están acá es algo que los convoca desde su ser, ¿no? Porque nadie los obliga a estar hoy presentes en una jornada como esta, en lo difícil que realmente es estar sentados acá escuchando, nada más y nada menos que la pérdida de un hijo o una hija. Entonces, destacarles eso porque es algo que no se puede dar desde lo académico, ¿no? Cuando la vocación es eso, la vocación es el llamado a, y si hoy están sentadas y sentados acá en este lugar, es fundamentalmente porque ese llamado de la vocación los hace tener esa sensibilidad, esa empatía y ese amor que no se puede transmitir desde lo académico y desde lo profesional. ¿Está en nosotros o no está? Pero si nosotros que estamos acá nos llenamos y nos nutrimos de estos conocimientos y de estas herramientas que son nuevas, porque lo perinatal desde lo profesional, digo, desde la salud mental es una especialidad joven, nos lleva a transformar y a contagiar y a poder replicar a otros que hoy no pudieron estar acá, creo sinceramente que nuestra misión está cumplida. Así que agradecerles realmente por estar. Estoy convencida que esta jornada es un antes y un después. Nadie de los que está acá va a salir exactamente igual que como entró, recorriendo las puertas y los caminos de este hospital y de cualquier otro lugar donde estén transitando su profesión. Así que agradecerles también a los servicios que pusieron todo de sí, que se nota, pero a la legua, el amor, el compromiso y el respeto que le pusieron a estas jornadas, el clima que se vive en este auditorio totalmente remodelado. Felicitaciones a la dirección porque la verdad que está hermoso, pero el clima lo pusieron ustedes y tiene que ver con esto, ¿no? Con el amor, con el respeto y con estar aquí en un momento que realmente es muy difícil ponerle el cuerpo. Así que agradecida realmente por este espacio, por permitirme cerrarlo. Humildemente siento esto, ¿no? La forma hoy de desatar este nudo en la garganta que se nos hace cada vez que hablamos es con estas herramientas que hoy nos pudieron transmitir. Así que bueno, no seamos los mismos, no seamos las mismas cada vez que caminemos el hospital, estemos atentos, más sensibles que nunca, y quizás cuando haya alguien que esté haciendo una práctica que no sea la correcta, acompañarlos e intervenir con total humildad y total compañerismo. Quizás la persona que está interviniendo en ese momento no sabe cómo hacerlo, no tuvo esta oportunidad de acercarse hoy, pero nosotros sí. Entonces, en eso tenemos que estar atentos cada uno en poder corregir al otro que hoy no pudo estar acá. Y quizás
en la próxima jornada del año que viene, este auditorio nos quede chico. Así que bueno. Sí.